Esto que ves es un jardín eterno. Es un pequeño proyecto en el que he juntado tanto la jardinería como la impresión 3D. Y en este vídeo te voy a enseñar todo el proceso desde cero para que puedas crear el tuyo paso a paso. Para este proyecto os mostraré en primer lugar este kit básico que compré en Amazon, donde trae todos los materiales necesarios en las cantidades justas para montar tu primer jardín. Que de hecho, si los tarros donde vas a hacerlo no son muy grandes, tienes materiales para dos. Y una vez que tenemos el kit os muestro qué es lo que trae. Como es normal, trae instrucciones que no hace falta que las leáis porque ya me estáis viendo a mí. Tenemos las piedras que van en el fondo, un poco de musgo que va encima de las piedras, el carbón activo que es el que evita las plagas, y la tierra, el sustrato, que viene bastante compacto y hay que echarlo en agua antes de meterlo en el tarro. Y como añadido tenemos unas pinzas y una cuchara de madera, que la verdad son bastante útiles. Sé de muchas cosas, pero la jardinería es algo que no había tocado hasta ahora, por lo cual tuve que informarme qué plantas podía usar y me decanté por Fitonia, que la encuentras en casi cualquier vivero, esta de aquí que la llaman la planta pintalabios, y también compré esta Pilea, que se adapta bastante bien en terrenos de humedad. Con todo preparado vamos a empezar ahora con el contenido de los botes. Y para separar en partes iguales podemos usar un peso o hacerlo a ojo. Primero las piedras como dijimos, después el musgo, echaremos unos trocitos de carbón activo, pero antes de todo esto os recomiendo que preparéis el sustrato para que se vaya empapando de agua. Yo lo hice al contrario y tuve que esperar a que empapara completamente y tardó bastante tiempo. En el mismo papel de la tapa podemos ver la cantidad de agua necesaria, aunque yo no eché mucha cuenta de eso, yo simplemente eché agua hasta que se esponjó suficiente. Y una vez que tenemos toda la tierra lista, vamos a empezar a echarla en el bote. En este punto no voy a decir qué cantidad de tierra vais a echarle, depende mucho del bote que estéis usando y de la cantidad que queráis ponerle. Ahora con sumo cuidado vamos a ir sacando todas las plantas de su maceta original, dejando todas las raíces posibles para trasplantarlas al nuevo bote. Y una vez que tenemos los dos botes terminados, ahora viene la parte de diseño e impresión 3D. Y es que dejar la tapa original no iba a quedar muy decorativo ni muy bonito. En lugar de usar la tapa convencional, he diseñado una completamente personalizada para imprimir en 3D, que integra un sistema de iluminación LED alimentado por una batería recargable, la cual podemos cargar gracias al cargador tipo C que le he añadido. De esta forma, el jardín no solo destaca durante el día, sino que también cobra vida cuando cae la noche. Y os estaréis preguntando que cómo, si tenía dos botes, ahora tengo tantos encima de la mesa. Y es que no me dio tiempo a terminar esos dos botes que me hicieron un pedido de algunos más. Por lo tanto, antes de dedicarnos al diseño 3D, os voy a decir los materiales que compré para grandes cantidades. En primer lugar, arcilla expandida, que es la que va a ir en la parte de abajo del todo. Seguida de la perlita, que va a ir justo encima de la arcilla. Luego tenemos el carbón activo, que como recordáis anteriormente es para evitar plagas. Y por último, la vermiculita y el sustrato. Este sustrato se compone de un 70% de turba rubia y un 30% de fibra de coco. Preparamos los nuevos botes y como anteriormente podéis o pesarlo o hacer cada uno a ojo. Y aunque dije que la perlita iba en segundo lugar, en verdad podéis alternarlo. Y una vez que tenemos los botes preparados, vamos a elegir las plantas. En este caso, para no quedarme corto, compré este pedazo de macetón de Fitonia. Compré también una esparraguera que le da un toque al jardín estupendo. Para que hubiera otro tono de color, una Tradescantia, también llamada Amor de Hombre. Y Fitonia, más Fitonia de todos los colores. Y con todo esto a trasplantar. Lo que hice fue con las plantas pequeñitas sacarlas y aprovechar las raíces.
Pero con la esparraguera hay que tener sumo cuidado, ya que aparte de raíces, que tiene bastante, hay que tener cuidado con el tubérculo. Y el tubérculo no es más que esa parte gordita que vemos alrededor de las raíces. Es básicamente la parte más importante de la planta, y si lo parte puede ser que no sobreviva. Y con todas las plantas listas, ahora es cuando vamos a trasplantar en cada bote. De la misma manera que lo hicimos anteriormente, vamos ayudándonos con las pinzas para ir enterrando poquito a poco la planta. Y en el caso de las esparragueras tendremos que tumbarlas un poquito. Y te puede llegar a pasar que tengas una rama demasiado larga, por lo cual lo que vamos a hacer con esta rama de Fittonia es cortarla, y te voy a decir exactamente en qué punto cortarla para que pueda enraizar de nuevo. Y no es más que por debajo justo de donde empiezan a crecer las hojas. Cortaríamos también esa hoja de la parte inferior, y lo que tendríamos que meter en tierra es ese nudo, para que la planta vuelvan a crecerle raíces y que la rama siga creciendo. Con todas las plantas enterradas le damos el último toque y comprobamos que se vea bien nuestro bote. Haremos lo mismo con los demás botes para dejarlos listos, pero haré una pausa en la planta de Fittonia grande, ya que es importante saber seleccionar los esquejes que vamos a usar en cada bote. Y es que tenemos que tener cuidado con no cortar una rama por la mitad, ya que esa misma rama va a seguir produciendo ramitas chicas alrededor. Entonces hay que intentar coger las ramas más pequeñitas que sobresalgan de las ramas grandes. Todo esto teniendo en cuenta que el bote es del tamaño que estamos usando. Si utilizas un recipiente mucho más grande, no importa por poner una rama grande. Y con todo listo pasamos a otra parte importante, el riego. Y es que, como os estoy mostrando, lo que realizo es un riego por pulverización lateral. Lo que consigo de esta forma es que el agua resbale poquito a poco hasta llegar al sustrato y que se reparta de manera más uniforme. Así evitamos dañar las hojas o mover el sustrato. Y una vez que ya sabemos todo lo necesario que corresponda a la parte de la jardinería, os voy a enseñar cómo se diseña esta tapa. De primera tenemos que medir el diámetro de nuestro bote, porque claro, no es lo mismo un bote pequeño que un bote grande. Pero más importante aún es medir la tapa, ya que es la que nos va a servir de referencia para el cierre. Y es que en este vídeo no voy a ser tan específico con las medidas, porque depende del bote que tenga y del diámetro vas a tener que hacer la pieza de una manera u otra. Por lo tanto, lo que voy a mostrar en el vídeo son las medidas que sí han cuadrado con mi bote. En lo que sí que te puedo dar una referencia es en las medidas que voy a utilizar para las extrusiones. Como puede ser en este caso que el tamaño de lo que es la tapa son unos 35 milímetros, para que dentro pueda caber tanto la batería que iba a usar como el interruptor y la placa tipo C, que ahora pasaremos a ello. Pero antes centrémonos en la parte interior, donde crearemos un nuevo boceto y le daremos a la nueva circunferencia una medida de unos 76,5 milímetros. Medimos también la distancia de los puntos de anclaje que lo anclan al bote, para darle también otra circunferencia con esa medida, en este caso 74, que ahora os diré para qué nos va a servir. Y ya creado el boceto, vamos a darle una extrusión negativa dependiendo de lo que te pide el bote. A mí me pide 9 milímetros. Y ahora vamos a mostrar ese mismo boceto con el que estábamos trabajando, y vamos a diseñar los puntos de anclaje ayudándonos de la circunferencia que describí antes, que nos va a servir de referencia utilizando la herramienta elipse y dándole una medida tanto del ancho como del largo de las medidas de nuestros puntos de anclaje. Y para multiplicarlas vamos a usar la opción patrón circular. Le tenemos que decir cuál es el punto central en el que se va a empezar a repetir nuestros patrones, y el número en este caso van a ser 6. Y una vez tenemos el boceto terminado, vamos a extruir los puntos de anclaje más o menos a 1 milímetro. Y con esto tendríamos editada la primera parte de la tapa. Pasamos ahora a diseñar el hueco donde va a ir la batería, por lo que vamos a crear un boceto justo en la parte interior de la tapa. Y para resumir, teniendo ya las medidas de la batería, serían unos 72 milímetros por 21,7. Aunque esos 21,7 son para que quede bien pegada a las paredes, yo lo que voy a extruir hacia la parte interior son unos 22 milímetros para que me sobre un poco cuando introduzca la batería hacia adentro. Pasamos ahora a editar la parte donde va a ir la placa con el conector tipo C. Para ello seleccionaremos el boceto de una de las paredes interiores donde va la batería.
Como comenté antes, la altura es algo que cada uno pues le tiene que dar lo que le haga falta, dependiendo de las placas que use, del botón que use y claro, en este caso la medida de mi placa sobresalía por debajo y evidentemente no era lo recomendable, por lo cual tuve que coger lo que es la parte superior y subirla un poquito más para tener ese hueco extra a la hora de meter la plaquita. Lo que hice fue también centrar la placa para que quedara justo en el centro, extruyendo con un fondo de 2,5 milímetros. Y una vez hecho esto, seleccionaremos el boceto de la parte que casi da al exterior del huequito que hemos dejado. Es un poco complejo de explicar justo dónde queda la zona, pero en cuanto veáis la extrusión que voy a hacer para que sobresalga lo que es el conector tipo C, entenderéis justo a qué parte me refiero. Y es que no es más que el hueco que hay que dejarle para que el conector tipo C lo podamos conectar por la parte superior de la tapa. Y una vez hecho esto, utilizaremos el mismo método en la pared contraria, en la que el hueco ahora va a ser del interruptor que vayamos a usar. Y para poder tener un hueco en el que medio esconder los cables entre placa e interruptor, vamos a crear justo en esa zona donde se unen una extrusión de 5 milímetros. Con todo esto ya lo tendríamos terminado, no sin antes redondear lo que son los bordes para que quede aún un poquito más profesional. Aunque dos cosas antes de terminar. En primer lugar, como la batería va a llevar soldados los cables en el extremo, le tenemos que dejar, digamos, redondeados los bordes de cada extremo para que puedan entrar bien esos puntos de soldadura. Y la última cosa que diría que es la más importante, como esta pieza va a estar justo en la parte superior de un tarro donde va a tener mucha humedad, vamos a tener que tapar lo que es la zona de la batería y de las placas para que no se oxiden con el tiempo. Antes de nada vamos a crear un hueco por donde pasar los cables a los que van a ir soldados los LEDs. Y ahora crearemos otra pequeña tapa, pero de interior. ¿Cómo vamos a hacerlo? Pues seleccionando lo que es el contorno de la parte donde entra la batería, vamos a utilizar la herramienta desfase en la que le vamos a dar 1 milímetro. Vamos a obviar el hueco donde va a pasar el cable y le vamos a poner una línea recta. Extruimos y cortamos hacia abajo otro milímetro. Y una vez tenemos el hueco hecho, lo que vamos a hacer es usar otra vez la herramienta desfase para crear esta tapa cubierta. Le vamos a dejar un margen de 0,1 milímetro para que la tapa pueda entrar en el hueco. Y vamos a eliminar las líneas interiores para que cuando lo extruyamos nos cree una pieza completa. En la parte donde van a pasar los cables, lo que vamos a usar es la herramienta elipse para darle simplemente un poco más de espacio a los cables y que no queden demasiado juntos con la tapa. Una vez listo, lo que vamos a extruir la tapa cubierta 1 milímetro. Y muy importante, antes de hacer la pieza, que no marquemos la casilla unir, sino la casilla de cuerpo nuevo. Esto diferenciará en dos cuerpos diferentes lo que es la tapa grande de la tapa cubierta pequeña, permitiéndonos así clicar en la vista y tener vista de una u de otra. Bastante importante eso cuando lo vayamos a llevar a lo que es impresión 3D. Porque aunque podamos imprimirlo en la misma placa, lo que tenemos es que separarla ya que son dos piezas diferentes. Pondremos la pieza a imprimir. Y lo más importante es comprobar que la tapa cubierta queda perfectamente y en su sitio. Y ahora podremos empezar a unir piezas y soldar. Tampoco es que me vaya a entretener mucho en este punto, ya que todos mis proyectos utilizan una batería y una placa a 3,7 voltios y un interruptor que es el que termina cortando y dándole corriente eléctrica hacia los LED también de 3,7 voltios, es importante ese punto. Por lo demás solamente tenemos que soldar, conectar e introducir la batería con mucho cuidado y con los cables en su sitio para que entre al milímetro.
Teniendo todo listo y habiendo comprobado de que el circuito funciona perfectamente, lo que voy a utilizar es la pistola de silicona caliente para cerrar todos los huecos que queda en la parte superior de la tapa. Esto evitará que llegue humedad a la batería y al circuito. Pero antes de darlo todo por terminado, te habrás fijado que en otros tarros tengo una tapa con mi QR de Impriverso. Si en vez de crear una tapa retroiluminada quieres crear una con tu logo con cualquier tipo de diseño, te voy a explicar cómo se hace. Es súper sencillo. Y simplemente cuando ya tienes la pieza completa hecha, o si no la has hecho, sigues hasta el paso número 3, lo que vamos a hacer es eliminar todos los pasos siguientes. Vamos a reducir la extrusión en vez de en lo que tenía en unos 12 milímetros. Y seguido de eso usaremos la herramienta empalme y le daremos los milímetros que cada uno crea suficiente para redondear lo que es el borde superior. Y nos iremos a la parte superior de la tapa, insertaremos el SVG que tengamos con nuestro logo o lo que queramos ponerle. Seleccionaremos todas las partes a extruir y extruiremos por ambos lados, dejando 0,5 en la parte inferior y 0,01 en la parte superior. Y con esto tendríamos listo la tapa con el QR y el nombre de Impriverso listo para imprimir. Y ya podemos decir que tenemos terminado nuestro jardín eterno, tanto con una tapa como con la retroiluminada. Y es evidente que puedes imprimir la tapa de cualquier color dependiendo de la decoración o donde quieras ponerla. O incluso dándole un toque personal imprimiendo en filamento luminoso. Siendo este el resultado final, que más allá de ser un proyecto bastante entretenido de crear, diría que el resultado habla por sí solo, ya que es un elemento decorativo y muy elegante con un toque natural que encaja prácticamente en cualquier rincón de tu casa. Y si te ha gustado este proyecto, no dejes de darle a me gusta y suscribirte al canal porque seguramente traiga proyectos igual o más interesantes que este.